Bueno, continuando con lo que estábamos viendo en el video anterior, habíamos llegado hasta cargar los datos de la persona, mostrar o ocultar los botones dependiendo si encontramos o no encontramos la persona, y lo que nos estaba quedando era el modificar y el eliminar. Entonces, en principio, vamos al evento clic del botón modificar, el cual por ahora no lo vamos a programar. Lo que vamos a programar va a ser un método muy similar al agregar, o sea que bien podríamos reutilizar el agregar y en vez de agregar le ponemos modificar persona. Los parámetros que vamos a necesitar son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque la cédula en este caso no la voy a modificar, si bien esto fue un, un debate que tuvimos en la clase, que la cédula en realidad si se puede modificar, yo no lo modifico porque lo utilizo como parámetro para buscar la persona, pero indudablemente podría buscar y modificar por otro campo, eso no es problema. Pero esto también nos trajo acarreado eh, un error en el servidor, en el motor de base de datos, que estuvo bueno, que lo voy a explicar ahora cómo se resuelve, porque no nos dejaba eh, hacer una actualización de un campo dentro del where que no sea el identificador de la tabla. Entonces, en principio vamos a necesitar los mismos parámetros. Acá, por supuesto, que en vez de se guardó, le vamos a poner se modificó, y la consulta va a ser un update, personas, set, y no sé si recuerdan, pero acá le teníamos que decir al motor de base de datos: quiero modificar este campo con un determinado valor. El valor es el que viene por parámetro en el método. Entonces lo que vamos a hacer es concatenar el valor en el método. Y otra cosa importante que no a no olvidarse es que esto lleva paréntesis, comillas simples siempre, porque es un string en el caso de los nombres, ¿no? Entonces esto vamos a eliminar esto, así armamos la consulta bien. Segundo nombre. Acá lleva una coma para separar entre un campo y otro. Y una cosa muy importante en un update y en un delete es que nunca se pueden olvidar del where. Y después que me dio el error, el otro día estábamos en la clase, nos dio el error el update, y entendí el por qué el motor
de MySQL después de cierta versión empezó a limitar el, el uso de cualquier campo eh, como where. Seguramente porque había muchos errores de que se olvidaban del where o el where estaba, la condición de lo que yo quería modificar estaba mal. Entonces a partir de la versión 5.2, esta versión que está acá, viene seteado como SQL Safe Update igual a 1. Nosotros lo vamos a setear a 0 porque vamos a hacer un where sobre un campo que no es el identificador. Vamos a buscar una cédula. Entonces acá where cédula sea igual y concatenamos la cédula. Esto no, si no corren este comando en la base de datos, esta consulta no anda. Porque para que esta consulta ande, tendría que ser sobre el identificador, o sea, sobre ID persona, y entonces tendrían que levantar ID de persona. Es muy fácil de hacer, pero no era el fin en su momento, entonces nos daba este error. ¿Cómo correr este comando? ¿Cómo correr este comando? Simplemente vengo al motor de base de datos, selecciono el comando acá, le doy correr y listo, se terminó el problema. Ya sea para activarlo o para desactivarlo. Si le pongo 1 lo activo, lo dejo como venía de fábrica. Si le pongo 0 lo desactivo y puedo correr consultas con un campo que no sea la clave primaria de la tabla. Dejo el comentario por la duda. Bueno, entonces lo que voy a hacer en el modificar va a ser, bueno, en principio devolverlo correcto acá. Igual que en el insert, es igual, voy a usar un comando, un string consulta, que es el mismo, la misma variable, pero el diferente valor. Cambiamos el insert por un update. Abro la cadena conexión, execute non-query. Recuerden que esto siempre se utiliza para los insert, update. Ahí tenemos el comentar, y delete. Y lo demás, todo igual que el insert. Ahora, ¿cuándo voy a modificar? ¿Cuándo voy a utilizar esto? Cuando aprieto el botón de modificar. Y recuerden que nosotros en el agregar habíamos hecho lo mismo, ya que podemos reutilizar este código. En vez de agregar, porque recuerden que teníamos la misma cantidad de parámetros, modificar persona, la cantidad de parámetros es la misma, no la cambiamos, y el registro de persona fue modificado satisfactoriamente y vuelvo a cargar la grilla para recargar. Otra cosa que no sé si la habíamos hecho acá, pero que está buena, deberíamos hacerlo si no, es limpiar el formulario. O sea, cada vez que modifico, que el formulario vuelva a su estado actual, a su estado inicial. Entonces, para eso no lo tenemos acá. Vamos a crear otro método. Y acá teníamos dos formas de hacerlo. Una era setear los txt a un valor, al texto igual a nada, o
Podríamos hacer clear también. El nombre. Bien. Entonces, este método lo vamos a llamar, por ejemplo, cuando modifico, cuando termino de modificar y que sé que fue satisfactorio, lo que hago es limpiar el formulario. Y lo mismo cuando doy de alta. Cuando doy de alta para ingresar otro, me conviene limpiar el formulario. Bien. Vamos a probarlo entonces. Bien. 1874 755. Vamos a poner, a cambiar, no se llama Ana María Castillo Martínez y vamos a modificar esta persona. Bien, el registro fue satisfactoriamente modificado y vemos que ahora esta persona se llama Ana María Castillo Martínez. Salimos y vamos a hacer lo propio con eliminar, que también vamos a crear un método que podemos reutilizar en modificar. Y en vez de modificar, eliminar, eliminar, eliminar persona. Pero en este caso particular no necesito más que la cédula para eliminar una persona. Como sé que hay una sola persona con esa cédula, simplemente necesito buscar una persona que tenga esa cédula y eliminarla. Para eso vamos a hacer algo muy parecido a lo que ya está. Delete from personas where cédula sea igual a cédula. Esto no afecta al delete y el comando exactamente el mismo. Acá por estética se eliminó, nada más. Acá también y acá también. Y lo que tenemos que hacer ahora es llamarlo desde el botón. Entonces, vamos a llamar ese método desde el evento eliminar. Y le vamos a pasar el valor de txt-cédula.text. Ahora, tenemos varias cosas que podemos tener en cuenta a la hora de solicitar que se elimine un registro. En principio,
que nos falta la parte que le pusimos al agregar y al modificar. Pero además de esto, además de que el registro de la persona se eliminó satisfactoriamente, de repente el usuario en vez de eliminar quería modificar y ¡pum!, se elimina el registro. Entonces ahí deberíamos advertir o preguntar si realmente quiere eliminar este registro. Para eso existen los mensajes que de repente tendríamos que hacer algo más extenso, pero en principio vamos a hacer algo bastante sencillo, que es preguntarle, vamos a enviar un mensaje box de consulta, vamos a capturar ese valor y en base a ese valor vamos a eliminar o no el registro. Vamos a ver algunas características más avanzadas del message box. Es un método que viene desde los inicios de Visual, así que tiene mucho para ver. Seguramente no entremos demasiado en profundidad, pero lo básico tenemos que aprenderlo. Entonces, en principio lo que vamos a necesitar es una respuesta del message box que va a ser de tipo entero y le vamos a asignar a ese entero la respuesta que vamos a obtener del message box. En principio, lo primero que nos pregunta el constructor de message box, tiene muchos constructores, este en particular, es qué mensaje quiero enviar. Entonces, acá seguramente desea realmente eliminar esta persona o este registro de persona. Eso es lo primero, ese sería un mensaje. Después, ustedes van a ver que tiene muchísimos constructores el message box, pero el segundo parámetro que le podemos pasar es, por supuesto, vamos a empezar a ver que Visual tiene, así como nosotros declaramos nuestra constante, la mínima cédula válida, Visual tiene sus propias constantes. Entonces, en este caso vamos a usar una de ellas, que quiero el tipo de mensaje sea, el icono que tiene, y quiero que aparezca en este mensaje sea un signo de interrogación. Ahora yo, después que termine de escribir esto, voy a dejar algunos de los iconos. Después a eso le voy a sumar, o le voy a agregar el tipo de mensaje, que también es otra variable, otra constante, y es el yes Visual Basic. Siempre que quieran ver constantes de Visual Basic, y van a aparecer. Vamos a decirle que queremos el yes or no. Yes, no. Hay varias, hay sí o no, cancelar. En este caso vamos con este sencillo. Y después tenemos el título. Yo quiero poner un título: mantenimiento de personas. Esto va a aparecer en la parte de arriba de la ventanita. ¿Ah? Voy a dejar que tengo acá algunos de los iconos, los tipos de iconos. Bueno, entonces acá les doy el comentario. El primer parámetro es el mensaje, el segundo es el icono, el tercero es el tipo y el último es el título del mensaje.
Y acá las constantes del icono, que por supuesto no se ven. Este es un signo de exclamación, un triángulo, un signo de pregunta y un signo de exclamación. Ustedes pueden probarlo, pero las opciones que hay de los iconos son esas constantes. ¿Ah? Y una página que explica, dejo acá por la duda, después se la dejo en el comentario, en la descripción del video, bien en detalle y en profundidad todo lo que tiene que ver con Messabox. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a guardar Messabox en respuesta a un entero que nosotros vamos a comparar con otra variable, otra constante de visual? Y vamos a preguntar, bueno, si la respuesta es sí, visual B sí, entonces elimino. Por supuesto que no hice el else porque no me interesa hacer nada si dice que no. Si el usuario dice que no, no necesito ponerle un else. Solamente voy a eliminar si el usuario elige sí. Y vamos a eliminar a alguien. Vamos a poner una cédula. Listo. Eliminar persona. Y ya ve que puse una mayúscula ahí. Mantenimiento de personas es el título. Desea realmente eliminar a esta persona. Lo que les hablaba del icono, este icono de cuestión es el signo de pregunta. Le digo que sí y se elimina satisfactoriamente y se debería cargar acá y ya no está más esa cédula. Listo. Bueno, eso es todo por este video. Yo recomendaría, después seguramente voy a hacer otro con el seleccionar. Yo quiero seleccionar algo de acá. Quiero seleccionar algo de la grilla y que me cargue acá en los campos dependiendo de qué cliqueo en la grilla. Ya veo que el video se me va a hacer bastante largo, entonces voy a dejarlo para otra. Y después vamos a resolver qué pasa porque cuando yo cliqueo acá, cédula pierde el foco. Entonces van a tener que resolver ese problemita de cómo hacer para que si yo pierde el foco pero seleccionando primera persona o pierde el foco si selecciono en otro lado o si pierde el foco porque doy clic en otro campo. Eso hay que identificarlo y es un problema que hay que solucionar. Bueno, hasta la próxima y que pasen lindo. Chau, chau.